Perfecto. Bueno, seguimos con el material eh, de incendio. Vamos a avanzar, esto lo vimos en la última parte del video anterior. Y acá estamos con, eh, con la clasificación de los fuegos. Esto de la clasificación de los fuegos, en realidad, lo que vamos a clasificar, más que los fuegos, lo que estamos clasificando es los combustibles, ¿sí? Entonces, antes habíamos dicho lo de los combustibles, los sólidos comunes y demás, y lo dejamos pendiente como para entrar en esto que acá lo detalla de mejor manera. ¿Está bien? Y habíamos dicho que esas clases que tienen letras en realidad refieren a qué tipo de combustibles. Y refieren a qué tipo de combustibles porque después, en función de ese tipo de combustibles, nosotros lo que vamos a tener que tener son agentes extintores acordes a los tipos de combustibles que tenemos en un lugar, en un local, en una parte de la planta, en nuestra casa, en un shopping, en un depósito, donde sea. ¿Alguno quiere leer la clasificación esta que ya la veníamos, digamos, trayendo de alguna hoja anterior? Pero si alguno se quiere agendar en la lista de oradores, buenísimo. El que quiera, ¿eh? Lo leo. Sí, 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 sí. Tomen la posta. Clasificación de los fuegos. Clase A. Fuego de materiales combustibles sólidos. Madera, tejidos, papel, goma. Para su extinción requieren de enfriamiento, o sea, se elimina el componente temperatura. El agua es la sustancia extintora ideal. Se usan matafuegos clase A, ABC o espuma química. Bien. Clase B. ¿Alguna duda? Espera, ¿Sigo? ¿quién está hablando? Que no sé quién es. Zafirio. Bien, Safi. El resto, chicos, ¿alguna duda con esto? ¿Alguna duda? Ninguna. Ninguna. No, no, Perfecto. ninguna. Perfecto. Ninguna. Avanzamos. Yo le hago una pregunta, profe. ¿Sí? Perfecto, dale. La espuma química que se utiliza, una vez que apaga el fuego, ¿tiende a solidificarse o No, se no, no, deshace? no, no, no porque es base acuosa. Ah, listo. Es base acuosa. Después, si quieren, yo les puedo mandar, como para reforzar este tema, un detalle de los agentes extintores. ¿Sí? Esto es una cosa muy global, pero si alguno de ustedes tiene o quiere ampliar un poquito más en profundidad, yo les mando, les comparto en la misma semana, o sea, en la semana 4, perdón, en la semana 5, les comparto otro archivo con un detalle de los extintores que es un poco más profundo, ¿sí? La espuma química lo que hace es, a través de una burbuja, ¿sí? Envolver el oxígeno. Vamos a decirlo así. Bueno, Profe, ¿de Seguimos. qué está hecha la espuma de los extintores? Pero yo me acuerdo una vez, en modo de broma, mis compañeros agarraron y abrieron uno y picaba, parecía gas pimienta. Lo largaron en el aula. El tema, bueno, no sé de qué tipo de extintores estamos hablando. Eh, Generalmente en una escuela puede haber, A digamos, veces. ABC, que son los más habituales, y que es polvo químico bajo presión. Y puede haber también de, digamos, extintores de espuma. El extintor de espuma tiene una ventaja con respecto al extintor ABC común, al de polvo químico, porque no deja residuo. ¿Sí? Es como, imaginen el jabón, ¿sí? El detergente. Ustedes me dicen, ¿y qué pasa cuando se rompe la burbuja de detergente? No pasa nada, no queda nada, porque es una burbuja, digamos, es una... ¿Usted el concepto de tensión superficial lo tienen? Es una delgada lámina que forma una esfera que contiene aire. Cuando esa esfera se rompe, se libera el aire y la esfera desaparece.
El detergente desaparece, se licúa con la misma agua. No queda residuo. ¿Qué pasa con el matafuego o el extintor ABC de polvo químico? Cuando Sí ustedes... queda residuo. Es tremendo, después no se puede sacar. Encima es hipercorrosivo. Es hipercorrosivo, exactamente. Entonces, en algún momento, ojalá, no solo las tecnologías de la fabricación de la espuma, que no... A mí me parece que es más un negocio que una cuestión del costo de la generación de la espuma, debería avanzarse digamos, a la sustitución del polvo bajo presión y ir a otras formas un poco más limpias, ¿sí? De hecho, hay otros que en algún momento pueden ser que aparezcan, que se llamaban Halon o Halon, aparecía, unos agentes extintores que después se prohibieron por atacar la capa de ozono y por ser muy, digamos, perjudiciales para nosotros como seres vivos, ¿entienden? Entonces, bueno, nos quedamos con el polvo químico bajo presión, con el matafuego ABC, que es el usado en el 90% de los casos donde vaya, inclusive en las estaciones de servicio, donde debería haber mayor cantidad de equipo de espuma y no tanto de ABC. Pero bueno, avancemos un poquito más con esto, con el clase B. ¿Quién sigue? ¿Safi? Sí, sigo. Dale. Fuego de líquidos combustibles, pinturas, grasas, solventes, naftas o gases. Se apagan eliminando el aire o interrumpiendo la reacción en cadena. Se usan matafuegos BC, espuma química también. Acá, el matafuego BC, yo les hago esta aclaración, porque el matafuego BC, la base del extintor es dióxido de carbono. El dióxido de carbono del que hablábamos antes, ¿sí? Es dióxido de carbono. Sí. Pero es dióxido de carbono presurizado, comprimido a muchas atmósferas. Los gases que se comprimen a muchas atmósferas se licúan. Entonces, si ustedes agarran un matafuego de dióxido de carbono, que en vez de tener una manguerita, tiene como una corneta en la salida, ¿sí? Tiene una tobera que está enroscada en la válvula. Si abren ese equipo, lo que van a tener es una expansión, una gran expansión, porque lo que están liberando es la presión interna, y lo que va a hacer eso va a enfriar, ¿sí? Va a enfriar. De hecho, esto entre nosotros, en las fábricas, los muchachos lo utilizan en verano, los matafuegos de dióxido de carbono, los BC, para enfriar bebidas. Entre nosotros, ¿está bien? Miren el poder endotérmico que tiene esa reacción, ¿no? Endotérmico quiere decir que extrae. Nosotros hace un par de hojitas vimos la reacción exotérmica, o sea, donde el calor se libera hacia el exterior. La reacción endotérmica es al revés, o sea, toma calor del exterior, porque el calor del exterior lo necesita el gas para poder, digamos, dispersarse cuando se abre la válvula, por eso enfría. Seguimos. Clase C. ¿Safi? Sí. Clase C. Fuego de equipos eléctricos de baja tensión. El agente extintor no debe ser conductor de electricidad, por lo que no se puede usar agua. Bien. Matafuegos clase A. Ni espuma química. Acá hace la aclaración de matafuegos clase A ni espuma química, que bueno, son a base de agua. Se usan matafuegos clase BC o ABC. Una vez cortada la corriente, se puede usar agua o extintores clase A o espuma química AFFF. ¿Por qué? Pregunto. ¿Qué se les ocurre? Dice, se usa... No Porque se puede el agua es usar... conductor de la electricidad. Claro. Claro. Y cuando ya no está bajo tensión eléctrica, se vuelve un clase A. Se vuelve un material sólido que está combustionando. Exactamente. Es un pedazo de plástico, o un pedazo de metal, o un pedazo de silicona, pero no es un equipo eléctrico energizado, ¿sí? Esta misma computadora
enchufada hace un corto y yo le tiro un balde de agua y hago un desastre. La misma computadora enchufada hace un corto, se corta la luz, porque vamos a suponer que el sistema de protección Salta la termomagnética térmica. acciona, exactamente, y yo le tiro un balde de agua y no pasa nada. O sea, el clase C es, la gran diferencia es energizado o no energizado, por eso lo aclara, es equipos energizados. Yo lo digo así porque ahí dice fuego de equipos eléctricos de baja tensión. Equipos energizados. Cuando los desenergizo, por eso dice una vez cortada la corriente, ya está, se transforma en un A. ¿Está bien? Otro, Safi. Clase D. Fuego de ciertos metales combustibles. Magnesio, titanio, circonio, sodio, potasio. Requieren extintores con polvos químicos especiales. Estos son para casos muy especiales que prácticamente no se dan, salvo que sean o fundiciones o laboratorios que trabajen con desarrollo La de, metalúrgica. por ejemplo, y metalúrgicas que trabajen con ese tipo de metales y a determinadas temperaturas donde esos metales pueden entrar en combustión, no a cualquier temperatura. No es que yo tengo, qué sé yo, potasio y automáticamente entra en combustión. Recuerden que cada material tiene lo que se llama un flash point o un punto de inicio. Yo necesito para cada uno una cantidad de energía térmica, de temperatura, para que empiece a desarrollar un fuego ese material. Es muy específico, muy difícil que lo vean en la vida profesional, salvo que trabajen en alguna, digamos, en alguna condición en la que se requieran este tipo de extintores. Y el último, Clase K. Fuego de aceites vegetales o grasas animales. Requieren extintores especiales para fuegos clase K, que contienen una solución acuosa de acetato de potasio. perfecto. Fuegos clase K. La K, esa, es la K de kitchen, ¿sí? De cocina en inglés, por eso K. Porque son fuegos o son combustibles que se desarrollan, a ver, no tanto en la cocina de nuestra casa, porque la cantidad de combustible que puede haber en nuestra cocina es ínfima, pero en un restaurante o en una parrilla donde la concentración de la grasa, ven que dice grasa animal o aceite vegetal, por ejemplo una freidora, o la campana de extracción de una parrilla, la cantidad de combustible que hay pegado en las paredes del escape de la parrilla, de la campana, digamos, del caño, es tremendo. Cuando se prende fuego, cuando entra en ignición esa grasa, por más que tengas un matafuego clase K, no lo parás con nada. Es tremenda la cantidad de calorías que pone en juego ese combustible. Por eso, para focos que pueden darse en las cocinas, donde hay, puede ser, vuelvo, una freidora o generalmente en cocinas industriales donde la cantidad de alimento que se procesa es grande, entonces la cantidad de combustible también es grande. Ni se les ocurra tirar un balde de agua porque ahí les explota todo. Un balde de agua dentro de una freidora es como la bomba atómica en miniatura, más o menos. Bueno, más o menos, este es el resumen de los tipos de combustibles que después derivan en las clases de fuego, que después derivan en que nosotros veamos un extintor y veamos que tiene diferentes letras. Las letras se refieren a los tipos de combustibles. ¿Alguna duda? Ninguna. No. Después yo les voy a pasar, así no consumimos tanto el tiempo de la reunión, les voy a pasar un detalle de los agentes extintores. A ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, prevención. Con esto de la prevención yo les mandé 2 videos, no uno, 2. Pero, y como lo tienen el material grabado, no quiero entrar a consumir tanto tiempo de la reunión en esto.
los dos videos que tienen en la semana anterior de prevención contra incendios. En el primer video habla casi en su totalidad de la parte eléctrica y en el segundo habla de todo lo demás. Pero lo que vamos a hacer es, si hay alguna duda con esto, la vamos a aclarar. Y alguien dijo de la diferencia, ¿sí?, de los EPI y los ESI. No sé quién fue que lo preguntó eso. Fui yo, A ver, yo, Manu. Manuel. A ver, Sí. hacé la pregunta formal, así le damos un poco de contexto entre todos. ¿En qué momento entra el equipo de primera intervención y en qué momento ya entra el equipo de segunda intervención? ¿Alguien Y el lo, momento ese sería, ¿no? alguien Claro, el puede, momento de cada uno. alguien lo No, puede, profe, pero eso sería, ni bien se genera un incendio o algún indicio de incendio, entra el primer equipo, que es como un protocolo sería, ¿no? Y al mismo tiempo ya entra el segundo. ¿Sería así? A ver, la cosa es así, está bien lo que vos decís. Esto tiene que estar protocolizado, o sea, ¿y dónde se protocoliza? Usando esta terminología rara. En lo que es Y esto Dale. lo hace el propio edificio, si fuera una escuela, lo tienen que hacer ellos mismos, con una persona capacitada en incendios y todo esto. Perfecto, o sea, lo Y ahí podríamos ya, contemplar en el plan de emergencia. sí, O sería así, sea que ¿no? en el plan de emergencia, vamos a hacer así, plan de emergencia global. Dentro del plan de emergencia tiene que haber un plan de evacuación, ¿sí? Pero también tiene que haber un plan acá dice comité de emergencia, ven que dice prevención, detección, extinción, medios, materiales, bueno, qué sé yo. En la prevención, uno de los pilares de la prevención es que yo lo que tengo que tener es una batería de medidas técnicas y administrativas para evitar tener un siniestro, una emergencia. Una emergencia no es solo un incendio. Una emergencia puede ser otro tipo de evento, inclusive un evento climático, una inundación, un terremoto, una amenaza de bomba, ¿sí? Un rayo. En este caso estamos hablando de incendio. Entonces la pregunta es ¿cuándo entra la primera línea y cuándo entra la segunda línea? Bien, la primera línea, acá dice detección y extinción. La primera línea trabaja hay una parte de la brigada que va a dar una alerta, una alarma, si es que el local no tiene una alarma automática, ¿sí? Pero vamos a suponer que no la tiene, que no tiene sistemas testigos de detección de temperatura o de detección de humo que automáticamente activen una alarma. Vamos a poner que lo único que tienen son personas que ven que hay un foco y van a dar una alarma sonora, ¿sí? Van a apretar un botón y va a empezar a sonar una campana. Y hay otro personal que va a levantar un teléfono y va a pedir la evacuación. Y el mismo personal puede ser el que se comunique con los bomberos y llame para la asistencia externa. A ver, la primera línea trabaja en ese sentido. Da la alarma, es la primera que puede llegar a tomar un extintor, no va a ser una sola persona. Generalmente las brigadas, dependiendo de la cantidad de gente, las brigadas están conformadas por varias personas. Inclusive si tengo un edificio, voy a tener responsables por cada piso. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Alguien quería hacer una pregunta? No, profe, iba a decir lo que dijo usted, por cada piso. Ahí está, perfecto. Entonces, la primera línea es la que detecta, comunica y hace el primer combate, ¿sí? La segunda línea ya es personal
que puede ser de la brigada interna o puede ser ya personal externo. O sea, que empieza a combatir el incendio con todos los medios con lo que puede disponer el local. Cuando digo local es el edificio, la planta, el shopping, lo que sea. ¿Sí? Digo local, digo un lugar donde está pasando el evento este. ¿Sí? Entonces la primera parte es alarma, comunicación, pedido de auxilio y acción de los primeros matafuegos. Es la gente que va y agarra un matafuego y trata de apagar. Esa es la primer secuencia. Y la segunda secuencia puede ser gente de la brigada interna que puede ir a desenrollar una manguera, puede poner las bombas de asistencia si no hay un tanque elevado, y pueden ser los bomberos. Esa es la diferencia entre las dos líneas. ¿Está claro o lo ampliamos más? David.